El cuerpo dice no. Ignorar su dolor pone en peligro nuestra salud y enmascara nuestras debilidades internas. En la sociedad más rica del mundo, la mitad de los ciudadanos padece un trastorno crónico. El trauma sucede cuando duele demasiado ser nosotros. Es la desconexión con nuestro yo auténtico. El libro investiga las conexiones ocultas entre el estrés mental y la salud física, basándose en la vasta trayectoria en el campo de la medicina de su autor y en la evidencia científica reciente. Se centra en la interconexión entre el plano físico y mental. Además, esta obra indaga sobre el efecto de los traumas infantiles en la conexión cuerpo-mente. Gabor Maté nació en Hungría en 1944 y emigró a Canadá en 1956. Es médico y escritor, experto en medicina familiar y cuidados paliativos. Especialista en el estudio y tratamiento de las adicciones y experiencias tempranas en la infancia. En 2018 fue premiado por la Orden de Canadá, la más alta condecoración civil de ese país, por su trabajo en adicción, trauma y la unión de cuerpo y mente. Co-creador del enfoque psicoterapéutico de indagación compasiva, cuyo propósito es profundizar en las historias centrales que las personas se cuentan a sí mismas. Maté afirma que entonces, empezamos a mirar lo que nos pasó en nuestras vidas y encontramos las respuestas en nuestra historia. Luego es necesario deshacerse de esos patrones. Y eso requiere algún tipo de trabajo terapéutico, espiritual o psicológico, alguna forma diferente de cuidar de nosotros mismos. La indagación compasiva requiere mirarnos a nosotros mismos con verdadera curiosidad. ¿Qué está causando que yo viva de la forma en que estoy viviendo? ¿Y por qué no funciona para mí? Ser fuerte se ha convertido en una necesidad. Nos convencemos a nosotros mismos de que podemos manejar cualquier cantidad de dolor físico o mental, y lo hacemos, reprimiéndolo, ignorándolo o preocupándonos por los demás. Gabor Maté define el estrés como una demanda del organismo que está más allá de la capacidad de éste para responder. El estrés crónico puede alterar fácilmente la salud al dañar nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso. El problema subyacente no son los eventos estresantes, sino la impotencia condicionada ambientalmente frente a esos problemas. Todas las formas de estrés surgen del mismo sentimiento, algo que se percibe como necesario para sobrevivir está amenazado. Es decir, que el estrés es una respuesta a una amenaza percibida que afecta a todos los sistemas del cuerpo. Los estresores son los estímulos que provocan el desencadenamiento del estrés en un momento determinado y varían en cada persona, ya que depende del significado dado. El estrés crónico por periodos prolongados genera altos niveles de cortisol, destruye tejidos, eleva la presión arterial y daña tu corazón. La medicina separa dos áreas que no pueden ser separadas: la mente del cuerpo, el individuo del entorno. Esta división denota un posicionamiento. Maté afirma que la medicina no solo es ciencia, es también ideología. La psiconeuroinmunología trabaja un campo interdisciplinar y podría ayudarnos a romper el dualismo dañino de mente-cuerpo. Los estímulos emocionales son descargas eléctricas, químicas y hormonales del sistema nervioso. El estrés desarma el sistema inmunológico generando importantes efectos y enfermedades crónicas. El libro da cuenta del impacto de las experiencias tempranas en la formación de la percepción del mundo, así como en la fisiología del estrés y en los factores que afectan la salud. Según Maté, padecer algún trauma infantil como el abuso de menores, la violencia familiar, parientes en la cárcel,
estrés extremo por pobreza, padres adictos o divorcios violentos, incide en cómo las personas viven sus vidas. Además, aumenta exponencialmente las posibilidades de una persona de sufrir una adicción más tarde. También influye en el riesgo de padecer enfermedades mentales y físicas. Los factores ambientales y los estilos de afrontamiento destructivos contribuyen a la aparición de las enfermedades. La indefensión aprendida se vivencia como inacción. Sin embargo, es elegir activamente la impotencia ante una crisis, es decir, teniendo la oportunidad de liberarse, la persona permanece en una situación estresante. Esta elección inconsciente te mantiene dentro de la dinámica de la vulnerabilidad. El desamparo aprendido se relaciona con las enfermedades crónicas, por lo tanto, es poco saludable y te lleva a mayores niveles de estrés. Nuestro entorno afecta a nuestros cerebros mientras crecemos. Las infancias marcadas por la privación, la pérdida emocional, la represión o el deber extremo hacia los demás predisponen a padecer enfermedades neurológicas. Los seres humanos aprendemos a interactuar con el mundo a temprana edad. La calidad de la sintonía y el contacto físico en la relación padre-hijo son esenciales. Los estilos de apego seguro posibilitan una mejor interacción social. Los distintos estilos de apego reverberan a lo largo de toda nuestra vida e influyen en las interacciones sociales. En relación al trauma y el estrés crónico, Mate afirma que en la corteza prefrontal del cerebro se almacenan los recuerdos emocionales, por lo que los estímulos presentes pueden activarse a la luz de las experiencias pasadas, detonando la situación traumatizante. Los expertos creen que enfermedades neurológicas exacerban sus síntomas frente a factores ambientales como el estrés. La expresión sentimientos viscerales se actualiza frente a los recientes estudios sobre la constante comunicación entre el cerebro y los intestinos. Aprender mejores afrontamientos conductuales mejora las enfermedades inflamatorias del organismo. El ataque a sí mismo. Las enfermedades autoinmunes implican que el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo. Muchas personas que las padecen tienen problemas para establecer límites emocionales frente a los otros. Anteponen las necesidades de los demás mientras reprimen las suyas, inhiben la ira y se preocupan por la aceptabilidad social de su comportamiento. De este modo, la represión del estrés emocional se refleja en su sistema inmunológico, que no sabe qué células atacar y cuáles dejar en paz, ya que experimentan confusión entre el yo y el no yo. Es necesario mantener el equilibrio de las defensas inmunitarias para evitar que ataquen los tejidos que deben defender. La adaptación al entorno. La adaptación es un proceso por el cual el ser humano modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse al entorno. Es una estrategia de protección frente a los sentimientos de dolor, pero solo te ayuda a corto plazo. Ser fuerte se ha convertido en una autoimposición. La represión emocional repetida implica un sistema inmunológico abierto al ataque de las enfermedades. Asumir compulsivamente la responsabilidad por los demás desarma las defensas y lo hace vulnerable. Expresar saludablemente la ira. La forma en que lidiamos con nuestro enojo es determinante para la salud. Reprimir la ira puede causar problemas fisiológicos y, en oposición, actuar violentamente mediante gritos y golpes no es más que una forma infantil de actuar. En ambos casos no son más que modos de evitar la experiencia real de la ira. Es indispensable sentir el enojo, pero no arremeter en respuesta. Abraza el poder del pensamiento negativo para superar el estrés. El pensamiento positivo constante puede convertirse en un mecanismo de supervivencia destructivo. Al ignorar lo malo, reprimes tus emociones negativas y de esta manera aumentas tus niveles de estrés y te predispones a la enfermedad. Afrontar con estrategias. Proteger tu salud con mejores afrontamientos conductuales
te permite gestionar tus demandas internas y externas para no percibirlas como desmesuradas y valorar tus recursos disponibles. Las estrategias de afrontamiento son saludables, porque te permiten aceptar aquello que necesitas enfrentar. Te posibilitan diferenciar la culpa de la responsabilidad. El autoconocimiento te aleja de ser una víctima pasiva, te da mayor control y posibilidad de superar aquello que te limita. El cuerpo dice no a aquello que estás sosteniendo y te enferma. Tu cuerpo no necesita la negación, sino la verdad. El estrés es la raíz de casi todas las enfermedades crónicas y, a su vez, las enfermedades autoinmunes son causadas por sentimientos reprimidos. Por lo tanto, es necesario comprender los motivos fundamentales del estrés y así, entendernos a nosotros mismos. Una sociedad informada sobre el trauma será una sociedad mucho más compasiva. Las soluciones surgen de las personas cuando se enfrentan a la verdad, cuando no le temen a la verdad y confrontan las causas subyacentes de sus enfermedades y retoman el control de su salud. La salud es un acto de equilibrio delicado. Únicamente cambiando nuestros mecanismos de afrontamiento poco saludables, los rasgos de personalidad destructivos y las emociones reprimidas podemos combatir el estrés y recuperar nuestra salud. Todo ser humano tiene un yo verdadero, genuino y real. El trauma es la desconexión con ese ser. Y para sanar, necesitamos la reconexión con ese yo genuino. El trauma no viene de las cosas malas que te pasan, es lo que ocurre dentro de ti, como resultado de lo que te sucede. Por lo tanto, es necesario realizar un trabajo interno mediante la indagación compasiva, ver qué historia te estás contando a ti mismo inconscientemente, cuáles son esas creencias, de dónde vienen, para ser guiado hacia la posibilidad de dejar ir esas historias, o dejar ir el control que esas historias tienen sobre ti. Gabor Maté es autor de varios libros. Además de Cuando el cuerpo dice no, ha escrito importantes obras. Otras publicaciones del autor. En 1999 publica Mentes dispersas, una nueva mirada a los orígenes y la curación del trastorno por déficit de atención. En 2004, Regreso al vínculo familiar, protege a tus hijos con Gordon Neufeld. En el reino de los fantasmas hambrientos, encuentros cercanos con la adicción en 2008. En 2022 publica El mito de la normalidad, trauma, enfermedad y sanación en una cultura tóxica. En 2021, Gabor Maté estrena la película La sabiduría del trauma, un documental que transforma. Sasha y Mauricio Benazzo son los directores de la película y cofundadores de Science and Non-Duality. La película puede ser vista en su página oficial. Desde Trama del Trauma, te damos las gracias por suscribirte, comentar y compartir. Tu apoyo nos permite seguir profundizando en la temática del trauma y sus efectos. Activa tus notificaciones para que podamos avisarte cuando publiquemos nuevos informes.